Bueno, muy bien. Les voy a contar un experimento de psicología que fue realizado hace no mucho tiempo. Experimento que nos permite entender por qué las personas podemos aprender muchas cosas, no necesariamente por experiencia directa, y podemos aprender a temerle incluso a determinadas cosas que no necesariamente hemos experimentado. Por ejemplo, ¿por qué una persona puede llegar a no gustarle un país al cual nunca viajó? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué una persona puede aprender a temerle a algo que antes no le temía y que nunca le ha hecho nada en particular como para que le tenga miedo? Todo esto vamos a intentar explicarlo por medio de un experimento no muy conocido, pero no por eso menos importante. Miren, el experimento consistió en lo siguiente. En una pantalla se tomó una serie de sujetos experimentales, ¿sí? Se hizo las pruebas con una determinada cantidad de sujetos. Bien, ¿en qué consistía el experimento? Se seleccionó varios sujetos. Vamos a hacer así, un grupo, ¿sí? No importa cuántos. Y el experimento consistió en lo siguiente. En una pantalla se iban presentando por distintos momentos distintas letras. Ahora vamos a ver cuáles. Y se les mostró, se les dejó una mesa con unas tarjetas que tenían que seleccionar, ¿sí? En las tarjetas las personas tenían muchas figuras que en sí mismo no tenían significado, ¿sí? Así, muchas figuras. Vamos a ver. Todas, por ejemplo, eran una figura así, después a lo mejor otra igual pero más chiquitita, así chiquitita, otra mediana, por ejemplo así, un poquito más grande. De repente había una figura de este estilo, una más grande, acá quizás una pequeñita, igual, después un círculo así, otro así y otro así. Bien, entonces la tarea era la siguiente. En la pantalla se les mostraba una letra, ¿sí? La letra iban a ser las siguientes. Vamos a poner 3 pantallas para que se note, pero podría ser una sola que va cambiando. Se les iba a presentar una letra. En un momento se les iba a presentar la letra D, en otro momento se les iba a presentar la letra E y en otro momento la F, ¿sí? La tarea era la siguiente. Lo que se hizo fue que cada vez que aparecía una letra en pantalla, ¿sí? Se encendía una, las personas tenían que elegir una tarjeta. ¿Qué ocurre? Lo que se fue reforzando es que cada vez que se elija la letra D, eligieran las personas las de menor tamaño, ¿sí? Como esta, por ejemplo. O, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? O, por ejemplo, esta de acá. Bien, esta y esta. Cada vez que aparecía la letra, si elegían por ejemplo, se le ponía error en pantalla. Si elegían bien, ¿sí? Entonces, las personas rápidamente aprendían que cada vez que aparecía la D, tenían que elegir las más pequeñas, ¿sí? Vamos a llamar pequeñas. Así, pequeñas. Ahora, cada vez que aparecía la letra E, lo que se buscaba era solamente se les ponía, se los reforzaba, se les decía bien o se les ponía un tilde cuando elegían las de tamaño medio. Esta, por ejemplo, eh, esta y esta. Bien. Y con la F, las grandes, ¿sí? Las más grandes de todas. Esta y esta. Ok, entonces básicamente lo que se hizo es con estas se reforzaban, se ponía bien cuando eran las grandes y con esta con las medianas. Medianas, ¿sí? Ahí se les decía bien. Ok, cuando ya después de varios ensayos las personas aprendieron a relacionar la D
cada vez que aparecía la D, seleccionar las chiquititas, cada vez que aparecía la E, las medianas, y cada vez que aparecía la F, las grandes, el experimento lo que intentó mostrar es que las personas iban a relacionar algo que no se les enseñó. Que la letra D es más pequeña que E y que E es mayor que F y que a la vez F es mayor que D. ¿Sí? Esta relación nadie la enseñó. Es decir, no se le reforzó a la persona, no se le dijo, muy bien, este es mayor que este. ¿Cuál es mayor que este? Muy bien, no se le enseñó. Es una relación que las personas probablemente infirieron, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Esta relación, ¿cómo podemos demostrar que existe? Bueno, muy sencillo. En la siguiente fase del experimento se hizo lo siguiente. Se les presentó la letra E en la pantalla y durante varias presentaciones de la letra E, recuerden que era la que estaba asociada con las tarjetas de tamaño mediano, ¿sí? Se les dio a las personas, se le puso un electrodo en los dedos y se les dio una descarga eléctrica moderada, ¿sí? Esto se repitió durante algunos ensayos y luego se quitó los electrodos, se les puso unos pequeños electrodos para medir la activación electrodérmica, es decir, la respuesta de activación física, y se les volvió a presentar D, E y F. Bien, se les volvieron a presentar otra vez en las pantallas a ver cómo reaccionaba, pero esta vez la persona estaba siendo monitoreada hacia una computadora que medía la activación electrodérmica, es decir, cómo reaccionaba. La reacción a E se produjo inmediatamente, lo cual era de esperar, ¿sí? Porque la persona, por medio de los ensayos que acabamos de ver acá, aprendió que E era aversivo, ¿sí? Empezó la presentación de la pantalla, en la pantalla de la letra E, a tener funciones aversivos. Eso significa que podía generar lo que comúnmente llamamos miedo en la persona. E empezó a tener la facultad de poder generar miedo en la persona, vamos a decirlo, ¿sí? Así como en el perro de Pavlov, mover la campanita puede puede empezar a producir salivación en el perro, ¿sí? Puede generar que se emita esa conducta de salivación. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta del millón es ¿qué iba a pasar con F y qué iba a pasar con D? Bien. Y esto es muy interesante porque acá con F no se enseñó absolutamente nada en relación a la descarga eléctrica y con D tampoco. Pero si esto era cierto, lo que vimos anteriormente acá, si estas relaciones de aprendizaje que se dieron, que esto era mayor que esto, iba a inferir que esto era mayor que esto y que esto era mayor que este, ¿qué iba a ocurrir? ¿Sí? ¿Qué iba a ocurrir si decíamos que D era menor que E y E era menor que F y que F era mayor que D? Probablemente podemos deducir cuál iba a ser las respuestas en este momento, ¿sí? Y es lo que efectivamente ocurrió. Cuando se presentó F, la respuesta, en este caso, fue mucho mayor la activación de la persona en relación a la anterior, ¿sí? Incluso las personas en F sacaban la mano, llegaban a correr la mano directamente, movían la mano para atrás. En E, como era de esperar, fue mucho menor al presentar la letra D, la reacción en la persona, la activación que tuvo. Por lo tanto, la persona aprendió a tener miedo en este caso, a un estímulo, el cual nunca experimentó como aversivo, nunca vino con una descarga eléctrica, ¿sí? Y aprendió a responder de manera moderada, ¿sí? También a la letra D,
que tampoco nunca la experimentó. Todo esto simplemente por la relación previa establecida entre E y D. ¿Sí? Una relación que nunca fue aprendida directamente tampoco. ¿Por qué? Porque como vemos en este caso, acá, lo que se enseñó es que D, cuando se presentaba D, había que seleccionar los más pequeños. D se vinculaba con las tarjetas pequeñas nada más. E con las medianas y F con las grandes. Pero en ningún momento se enseñó que D era menor que E y que E era menor que F. ¿Sí? Es decir, aquí vemos cómo establecer ciertas relaciones puede hacer que aprendamos a responder a ciertos estímulos, o que estos estímulos que antes eran neutros pasen a ser aversivos, que pasen a ser desagradables, cambien en algún punto nuestra percepción de ellos, si cambia la función que tiene, ya no son placenteros, son aversivos, son desagradables, simplemente por una serie de relaciones. Cuando alguien me dice, por ejemplo, a mí, que un país se parece a un país o que se relaciona con otro país que a mí no me gusta, yo puedo empezar a no querer ir a ese país que incluso ni siquiera conozco, simplemente por establecer una relación. ¿Sí? Esto genera un problema muy grave digamos, en nuestra vida cotidiana, que es que podemos aprender a temerle a cosas que nunca hemos experimentado en sí mismo. Podemos tener asco de cosas que nunca experimentamos, podemos tener miedo, podemos tener asco de comidas que nunca hemos comido, podemos tener miedo de situaciones que nunca hemos vivido, ¿sí? Simplemente por establecer alguna relación, por derivar una serie de relaciones. Esto ya nos corre del campo del aprendizaje y el aprendizaje mediado por la experiencia para pasar a un tipo de aprendizaje diferente, que es un aprendizaje en el campo del lenguaje, ¿sí? Bueno, simplemente les quería compartir este experimento y que conozcan la importancia que tiene. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Déjenme un buen like y nos vemos en el próximo video.